hablar en concreto de la infraestructura de datos espaciales de Navarra y DENA. Lo hemos enfocado dentro de lo que entendemos que son nuestros puntos fuertes, como paradigma tanto de lo que significa la interoperabilidad entre sistemas como la perspectiva que llevamos tiempo defendiendo de datos abiertos, ¿no? Bueno, ya me ha presentado Jesús. De alguna manera soy el jefe de la sección de Sistemas de Información Territorial desde el año 2014. Eso quiere decir que pertenezco al área dura, digamos, al área de sistemas dentro de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. Con eso, pues, lo primero casi pedir perdón a los alumnos del máster que ya han dado la asignatura con Pedro Mendive, porque alguno de los temas que van a salir, pues ya se lo saben, ya los han visto, pero yo creo que es bueno dar un repaso general. A su vez, pedir perdón a aquellos que se aproximen a estos conceptos pues sin haber tenido ese bagaje previo, ¿no? Inclusive a quienes nos pueden estar viendo desde el fuera del mundo de la información geográfica, porque también en algún momento, pues igual, inclusive es hasta demasiado elevada, ¿no? Yo he tratado por todos los medios de calibrar algo intermedio, que no sea ni muy heavy ni muy light, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya diréis vosotros dónde nos hemos conseguido quedar en medio, ¿vale? Y bueno, básicamente mi papel, aparte de esa parte tan dura, pues es que tenemos unos mecanismos de coordinación en nuestro sistema de información territorial que tiene una perspectiva absolutamente regional, desde el Gobierno de Navarra hasta las mancomunidades y las entidades locales, con lo cual, bueno, pues de alguna forma es otro componente relevante a copiar en otros sitios, ¿no? Es importante hablar de nuestra historia para empezar, porque Navarra ha sido una región que ha tenido una larga tradición en cartografía, y ahí ya tenéis que en el año 66 se hizo el primer plan cartográfico. Y bueno, pues cuando llegaron los sistemas de información geográficos, pues hasta el año 2000, que hubo una serie de ellos dedicados al catastro, al urbanismo, a la estadística, etcétera, pues nos intercambiábamos información como quien intercambia cromos, hasta que ya se aprovechó una jornada que celebrábamos con distintas entidades, principalmente comunidades autónomas, la Territorial 2000, en el que pegamos el bombazo de salir como primicia con un visualizador geográfico en web, algo que en el año 2000 pues no abundaban, ¿no? Y si los había, pues no eran eficientes. Este era extraordinariamente eficiente, y lo fue tanto que convenció al gobierno del momento para que aprobara en unos meses después pues la creación del Sistema de Información Territorial. Regulaba sus mecanismos de funcionamiento, y eso hizo que esos sistemas de información departamentales se fueran poco a poco incorporando al proyecto global, inclusive alguno como el agrario, pues que creció dentro del mismo ya. Y así, pues ese visor ha tenido luego un heredero, pero que sigue todavía en funcionamiento y con la misma tecnología detrás, y que se implementó después inclusive unas vistas 3D, bueno, pues que tiene 120.000 usuarios al mes, que sigue siendo sencillo de utilizar y sigue vivo, ¿no? Y ya dentro de la temática, pues a partir de los años, luego veremos la historia, pero básicamente a nivel estatal en España en el año 2002, pero nosotros nos subimos al barco en el año 2005, pues se fue centrando no ya obras de autor, como podía ser ese visor que he presentado antes, sino ya un escenario de interoperabilidad, de infraestructura, etcétera, etcétera, que nos llevó a presentar en el año 2005 la infraestructura de datos espaciales de Navarra. ¿Qué es una IDE? Pues es una suma de distintos componentes relevantes, tecnologías, políticas, acuerdos,
El paradigma que busca es la disponibilidad de los datos a través de la interoperabilidad para ofrecer datos, metadatos, servicios y todo esto siempre, obviamente, vía Internet, utilizando simplemente un navegador web, ¿no? Y obviamente este conjunto de datos, metadatos y servicios pues también pueden ser consumidos por aplicaciones SIG, ¿no? Entonces es un grave error, ahí lo resalto y estamos en la diapositiva 5, o sea, no acabamos más que de empezar, que es un grave error pensar en que una IDE es un proveedor de datos. Es algo mucho más grande, más complejo, ¿no? Los antecedentes de toda esta historia, aunque parezca mentira, empiezan con la conferencia de Río de Janeiro de Medio Ambiente y Desarrollo, en el que se recalcó la importancia de la información geográfica para abordar la problemática ambiental y que los sistemas de información geográfico no eran suficientes, que faltaba compartir. Y el primero que detectó esto, ahí pongo que fue la administración Clinton en el año 1994, en realidad estaba detrás un tal Al Gore, que os sonará a muchos de vosotros, que puso en marcha la infraestructura nacional de los Estados Unidos porque se enfrentaban a que tenían 52 estados y más de 50 agencias, ¿no? Y estaban en la misma situación que nosotros vimos en el año 2000, eso de distintos sistemas conviviendo. Ya en el 2001 se creó a nivel de la Unión Europea un grupo de expertos para seguir esta misma senda y a nivel español, en el año 2002, pues se creó la infraestructura de datos espaciales de España como mandato de la Comisión Permanente del Consejo Superior Geográfico para abordar este tema. Como decía, en el año 2005 publicamos nosotros nuestra propia infraestructura de datos espaciales. En el año 2007, ese grupo de trabajo que se creó en Europa aprobó la directiva que os habló Isabel el otro día, la directiva Inspire. En el año 2010, un poco tarde, se hizo la transposición a la legislación española con la Ley de Servicios de Información Geográfica de España, que la conocemos como el ISIGE, que hace una transposición de la directiva, inclusive va un poquito más allá, ligándolo con un concepto de sistema cartográfico nacional de cooperación entre distintas administraciones, ¿no? Y que marca algo que es un paradigma en España y que ahora está empezando a percolar en Europa, y es la política de difusión libre de los datos, ¿no? Nos hemos encontrado al poner en marcha la directiva Inspire que había muchas agencias de mapping en Europa que se sufragaban su funcionamiento vendiendo cartografía, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado ahí los españoles un poco en plan destroyer, diciendo que precisamente la información tiene que fluir, que es un beneficio para la ciudadanía, para los negocios, y bueno, pues poco a poco ya se está rompiendo esa política de venta de la información y poco a poco se van abriendo paso los datos abiertos. Dentro de Inspire, en el año 2017, era la fecha límite para la publicación de la información de los anexos 1 que os contó Isabel, pues básicamente... Espera, cuando tú estás también, yo estoy. ¿Perdón? Que Por tenemos a favor, alguien con altavoz por alguien ahí. tiene el micrófono abierto, por favor. Carlos, Vale. por favor, cierra el micrófono. Sigo pues. Bueno, pues ahí estaban direcciones, lugares protegidos, parcelas catastrales, bueno, los temas que se consideraban básicos, y ahora el 20 de octubre pues ha entrado en vigor ya la última fecha límite para el resto de los anexos de la directiva. Aquí ya no voy a entrar más porque Isabel creo que presentó toda la relación de temáticas y demás. Nos centramos ya más en esos componentes de una IDE, ¿no? De alguna manera son 7 componentes imprescindibles que se pueden englobar en 4 ecosistemas, un ecosistema geográfico que incluiría pues, los datos, los metadatos, otro tecnológico que serían los servicios y las tecnologías, otro político, también muy importante, que son las normas y estándares y los acuerdos, y otro social, ¿no? Que al final todo esto lo estamos haciendo para compartir la información con la sociedad en su conjunto, ¿eh? Así que ya entrando dentro de esto, voy a empezar quizá por el que puede parecer más extraño,
a la hora de definir los componentes de una IDE es que hace falta un acuerdo político de aquella institución que vaya a sacar su infraestructura de datos espaciales. Hace falta una organización centrada en ese mantenimiento del sistema. Es muy bueno tener una normativa que proporcione un soporte y así de alguna forma lo tenemos con INSPIDE, con LISIGE y con la normativa que puede desarrollarse a niveles ya regionales o locales. Un respeto a las normas y estándares, y ahí tenemos toda una colección de mandatos, ¿no? De cómo funciona la información en web, más las normas de la ISO de la colección TC211, y luego que ha venido a echarnos una mano, pues un organismo a nivel internacional, que es el Open Geospatial Consortium, que es el que, como este mundo está evolucionando tan deprisa, pues nos ayuda a establecer estándares, ¿no? Y lo suyo es obedecer a esos estándares de manera ciega, implementándolos, sacándoles el máximo rendimiento y demás. Detrás están obviamente los datos geográficos, que es el qué, que al final es lo que queremos suministrar, y ahí es donde tenemos inclusive el paradigma de las 4 dimensiones, de jugar con la X y la Y, por supuesto, pero también con la elevación, con el tiempo, con lo cual, bueno, pues jugar con todo esto, con datos enlazados, con simbología y con un largo etcétera. Otro componente básico son los metadatos, que son el quién, el cuándo, el cómo, el quién lo ha generado, si hay series, si hay versionados, etcétera, etcétera. El otro componente, los servicios, que deben ser sin atajos, 100% OGC. Aquí tenemos un problema todavía subyacente, dependiendo de qué tecnología es de la que estamos hablando, que hay cosas que parecen que son OGC, pero no son 100% OGC, y ahí está el mundo ERWI, que tiene el mundo de sistemas propietarios líderes en el mundo, que tiene problemas para cumplir con estos estándares al completo. La tecnología, que tiene que haber subyacente, tanto si lo que hacemos es montar esto sobre hierro propio o sobre la nube, y sin olvidar nunca que necesitamos proveer esta información a través de Internet, con lo cual las telecomunicaciones tienen que ser también del más alto nivel. Ahí nosotros también hemos hecho un esfuerzo en aumentar la capacidad de comunicación a través de nuestras redes. El software que va a haber detrás, que debe cubrir desde el servidor hasta poner estas soluciones a disposición de dispositivos móviles, y ahí es donde, si entramos en esa concepción de si esto debemos hacerlo con software libre o a través de software pagando licencias, en la medida de lo posible, la recomendación podría ser utilizar APIs y librerías abiertas. Y respecto a los actores, pues que hacen falta órganos de planificación y seguimiento, comités y grupos técnicos de trabajo, y por supuesto contar en la medida de lo posible con los usuarios. Así, ya desarrollando esta parte, pues entramos en la parte del acuerdo político de por qué existe ese sistema de información territorial. Ahí tenéis la definición simplificada que se dio en ese año 2001 como un modelo organizativo horizontal y corporativo que tenía como misión, pues, difundir la información y el conocimiento referido al territorio de Navarra en un entorno colaborativo. Y esto, que fue la definición del año 2001, pues sigue vigente todavía en el año 2020, lo cual es de agradecer al esfuerzo y a la visión en su momento que tuvieron los fundadores del sistema. Como plataforma, es una plataforma corporativa del Gobierno de Navarra, inclusiva de otras entidades. Ahí hay varios sellos, pues tenemos un acuerdo con la propia universidad pública, pero está el Ayuntamiento de Pamplona, hay otras entidades locales, mancomunidades, inclusive la Federación de Deportes de Montaña y Escalada. Y algo que parece fácil, que es que pretendemos lograr que la información esté disponible donde y cuándo y cómo se necesite, pues al final hace falta una infraestructura potente detrás que garantice ese 24/7, ¿no? Y desde el principio, pues hemos contado siempre con el apoyo tecnológico. Nuestros desarrolladores están en la empresa pública Tracasa Instrumental, sin los cuales pues esto no habría sido
posible. El otro componente del acuerdo político es que decíamos que nos hace falta una normativa y ahí, bueno, pues ahí están los enlaces, sin más, para quien quiera profundizar un poco en ellas. A nivel europeo la directiva INSPIRE, a nivel estatal la LISIGE, y en el año 2015 pues sacamos un decreto a nivel regional para regular el uso de la información geográfica, que hacía algo así como la transposición de la transposición a nuestra realidad, ¿no? Pero en cualquier caso destacar para aquellos que provengáis de lugares donde todavía no hay una normativa de apoyo a este tipo de estructuras, pues que la tenéis que reclamar, ¿no? Es importante tener un soporte legislativo para poder explicar el por qué hace falta tener una IDE y cuáles son sus mecanismos de funcionamiento, ¿no? Respecto a las normas y estándares, pues ahí tenéis una relación gigantesca de distintos aspectos de las distintas normas ISO, que son todas de la serie 9100. Ya vamos por la 19.168 y otras que están en desarrollo. Por ejemplo, la 19.160 que no he puesto ahí es de direcciones, en la que hemos participado. Y bueno, de alguna manera el mensaje es que ser experto ya solo en una de estas normas en concreto, pues ya es en sí mismo un trabajo. Es decir, que son complejas, cuestan dinero comprarse la norma, pero de alguna manera es la garantía de que estamos todos trabajando en el mismo camino, ¿no? Todos seguimos las mismas normas de circulación por la autopista de la información. Ya respecto a lo que ya no son normas, que es algo muy lento a la hora de cuál es el mecanismo para su puesta en marcha, sino, como decíamos, es un mundo muy rápido y necesitamos estándares en los que apoyarnos, pues apoyado en el órgano de estandarización de la arquitectura y accesibilidad web, pues se fue desarrollando una organización específica para la información geográfica, que ahora ya agrupa más de 500 organizaciones de todo tipo y condición, inclusive está, para que nos hagamos una idea, está hasta Google, que tuvo mucho interés en entrar en su momento, y su obligación o su papel es la definición de estos estándares abiertos e interoperables, ¿vale? Entonces, bueno, el objetivo es que la información sea justa en esos conceptos de localizable, accesible, interoperable y reutilizable, y produce especificaciones tanto de servicios como de formatos de archivo, ¿vale? Y hay muchas equivalencias, lógicamente, entre esos estándares OGC y las propias normas ISO. El primero de las normas que aprobó OGC es el servicio de visualización de mapas, el Web Map Service, el WMS, que ya tiene 20 añitos, es decir, que estamos hablando ya de unas tecnologías que en muchos casos están más que asentadas en este mundo, y luego pues ha ido aprobando también formatos de archivo que algunos de ellos os sonarán, ¿no? El GeoTIFF, el GML, el CityGML, Geopackage, que es una de las grandes esperanzas del futuro, el KML, que fue el motivo por el que Google entró en el OGC para que lo aprobaran en 6 meses, bueno, pues así sucesivamente, ¿no? Y actualmente están haciendo especial énfasis en la definición de APIs que permiten de alguna manera ofrecer métodos para acceder a la información geográfica. Ya pasamos a otro de los componentes básicos, que son los datos geográficos y que pueden parecer un elemento básico, pero no son el único. Ahí tenéis un gráfico desde el año 2012 al año 2019 de cómo hemos ido evolucionando nuestro catálogo. Ya estamos en más de 1.400 capas de información las que ofrecemos a través de nuestra IDE. Y luego otro elemento relevante es, dependiendo de cuál sea el objetivo de la IDE, pues es conseguir una completitud de las temáticas, ¿no? Y que la información no se quede obsoleta. Eso es todo un reto para este tipo de sistemas. Otro elemento relevante son los metadatos. Se accede a través de un servicio de catálogo y que permite descubrir
qué información es la que hay disponible. En muchas ocasiones vamos a encontrarnos con metadatos que describen una información que no está accesible a través de la IDE, pero por lo menos ya descubrimos que esa información existe, quién es el proveedor de los datos, cómo hay que pedirla. Bueno, pues en fin, de alguna manera conecta al sistema en su conjunto con los usuarios potenciales que pueden necesitar esa información. De alguna manera, para mí, al menos, los metadatos y este servicio de catálogo es el cerebro de la IDE, ¿no? Nosotros llevamos haciendo, ya veis ahí también el gráfico, un esfuerzo importante en dotar de metadatos a toda la información y, bueno, pues con incrementos de alrededor del 10% anual. Y luego detrás de todo esto, pues aparte de tener un servicio de catálogo, pues tenemos una colección de servicios que son los que van acercando la información al ciudadano, a los usuarios, como vamos a tener ocasión de comprobar luego. Y aquí entramos en esta colección de servicios que, para que se os quede, para aquellos que veis esto por primera vez, pues el servicio WMS suministra el mapa en un formato de imagen. Siempre vamos a tener la idea de que estamos viendo un mapa, pero no estamos viendo más que algo que nos ha preparado el servidor en ese formato PNG o JPEG. En nuestro caso tenemos 881 capas disponibles para visualizar como servicio de mapas. Surgió años después otro estándar, siguiendo la idea de la tecnología de Google de servir tiles, que es el Web Map Tile Service, el WMTS, que tiene la ventaja de que maneja pirámides con escalas, están pregeneradas, se cachean en el cliente, con lo cual cuando vuelves a pedir la misma imagen ya no hace una llamada al servidor, sino que la tienes cacheada en tu navegador, en tu máquina, con lo cual es un servicio muchísimo más eficiente, pero carga a la parte proveedora de la responsabilidad de hacer ese proceso de generación de los tiles, ¿no? Entonces son muchísimo más rápidos. Nosotros en este momento no tenemos más que los mapas más demandados, 7 capas que las suministramos por WMTS. Otro importantísimo servicio es el Web Feature Service, que hace el equivalente a servirme el mapa, pero me estoy trayendo los fenómenos vectoriales, ¿no? Incluyendo sus propias geometrías, con lo cual estamos accediendo tanto a vectores como a la información alfanumérica que tienen asociada. Y luego veremos muchos servicios que detrás lo que estamos haciendo es consumir el WFS. Y por último, pues el servicio también que puede ser estrella, y luego veremos también una aplicación directa, es el Web Coverage Service, que suministra mapas que son raster, pero en el que el valor del píxel tiene cierto significado, ¿no? Y así es como se sirven pues, los modelos digitales del terreno, los mapas dependientes, es decir, allá donde tenemos una estructura raster a la que consultar y preguntarle, ¿no? Y luego, bueno, pues aparte, por supuesto, cumpliendo la directiva INSPIRE, pues los WMS y WFS de parcelas catastrales y adreses, que es donde tenemos mandato legal como comunidad para ser proveedores, ya que tenemos competencias catastrales plenas. Respecto a la tecnología, pues es quizá el concepto más amplio, porque estamos hablando de la plataforma informática, ¿no? Ahí está, si eso debe estar en un centro de proceso de datos o en una nube para datos sensibles, o directamente en una nube que tiene el riesgo de que esos datos en un momento determinado pues dejen de ser tuyos, o una solución que podría ser híbrida, de tener una nube híbrida público-privada, ¿no? Otro reto es que hay que tener los servicios redundantes. Nosotros tenemos 2 nodos para permitir en un momento determinado que si uno de los nodos se cae, por lo menos el otro permite seguir suministrando la información, y, como decía, el hándicap de tener unas telecomunicaciones potentes, ¿no? Hay muchas IDEs por ahí que no tienen precisamente una maquinaria eficiente, pero luego fallan principalmente en que si las comunicaciones pues
pues son malas, ¿no? Tenemos que contar con un software especializado y lo mejor para realizar el desarrollo de toda esta tecnología, pues es utilizar metodologías ágiles, metodologías Scrum, de lo que os habló el otro día también Isabel. Nosotros en 2015 completamos el cambio de tecnología a estar íntegramente sobre software libre. Ahora ya somos absolutamente fervientes creyentes de que no solo se puede, sino que se debe. Y ahí he copiado una copia de Public Money, Public Code, ¿no? Si es dinero público, lo suyo es que el código que generes también sea público y bueno, nosotros estamos dentro de esa oferta. Ahí tenéis un poco el escenario del soporte sobre el que tenemos desarrollado toda nuestra infraestructura de IDENA, con la geodatabase en PostgreSQL y con PostGIS como habilidad espacial, con GeoServer como quien se encarga de servir esos estándares que hemos comentado antes, de servidor de mapas, de feature, etcétera, con GeoNetwork, que es el que está más implantado en la mayoría de las IDEs, se trate de software libre o de software propietario, la apuesta se la ha ganado completamente GeoNetwork, que es el encargado del servicio de catálogo, y luego desarrollamos nuestras librerías de visualización, pues en nuestro caso sobre OpenLawyers en la vista 2D y sobre Cesium en la vista 3D, pero hay otras soluciones en software libre bastante interesantes, como nuestros compañeros riojanos que utilizan otro tipo de librerías, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en el gobierno en el gobierno de Navarra estamos haciendo una apuesta potente sobre el despliegue de QGIS como software de sobremesa. Luego pongo ahí a dos compañeritos bastante curiosos en los que hemos hecho despliegues que ya se van quedando poco a poco atrás con soluciones de negocio específicas, pero hay dos aplicaciones, TUNAP y Horus Maps, en el que hemos hecho despliegues tanto para bomberos, policía foral, guarderío de medio ambiente, que no son software libre. En el caso de Horus Maps es software gratuito, ¿eh? Y entonces ahí hemos hecho parte de la apuesta para manejar fondos en modo desconectado, ¿no? Dentro de ese concepto de dinero público y aplicaciones abiertas, pues nosotros decidimos en su momento apostar por generar un API de visualización sobre el que hemos desarrollado tanto IDENA como otras aplicaciones en concreto, inclusive ahora ya hay una aplicación en una IDE de un consell insular de las Islas Islas Baleares y de Menorca, que también está ya utilizando esta tecnología. Y ahí tenemos pues esa API Signa como una API JavaScript basada en OpenLayers, ¿no? El otro día que se celebraron las jornadas ibéricas de infraestructuras de datos espaciales, pues les dimos precisamente la palabra a nuestros compañeros de Menorca para decir cuál había sido su experiencia con respecto a aprovecharse del API Signa. Me hizo mucha gracia una frase en la presentación que fue: una vez que ya te has acoplado al API de Signa, no hay más que sentarse a esperar a que el proveedor del API mejore la documentación y las funcionalidades para que las tengas tú disponibles a continuación, ¿no? Pues de alguna manera es lo que nos pasa que lo conoceréis la mayoría de vosotros, con un QGIS, con directamente descargarse la versión siguiente y tener nuevas funcionalidades a tu disposición, ¿no? Bueno, nosotros estamos un poco en ese juego, pero en el contexto de la web. Ahí tenéis las direcciones en GitHub, cuenta con abundante documentación, tanto de usuario como para desarrolladores. Nos comprometimos a tener publicada la hoja de ruta de los desarrollos, que eso es algo que interesa a quienes quieren ser reutilizadores de esta API, inclusive una colección de casos de uso para ver distintos tipos de personalizaciones, etcétera, ¿no?
Decir que el objetivo de esta API pues es que permita el desarrollo de visores genéricos de IDES para personas que no tienen por qué tener profundos conocimientos en sistemas de información geográfica en concreto, ¿no? Simples desarrolladores que en un momento determinado necesitan plasmar información en un mapa, pues ahí tienen el material para poder construirlo. Y por último, no menos importantes, son los actores, que si la tecnología era complicada, pues esto, como estamos hablando de humanos, vuelve a ser también complicado, que hay que distinguir muchos tipos de roles, ¿no? Al final, una infraestructura de datos espaciales necesita una comisión, comité, consejo, llamadle como queráis, que se encargue de su coordinación, tiene que ser del máximo rango institucional y con amplia representatividad, y tiene como misión pues planificar y evaluar, ¿no? Debajo de esa comisión de coordinación debe haber alguien que haga el seguimiento, principalmente los proveedores de datos, y los usuarios son los que deben de tener la palabra ahí. Y en nuestro caso, y en la mayoría de las IDE que yo conozco, pues detrás hay una comisión o un comité técnico que es el foro de expertos ya en la materia, ¿no? Gente que ya sabe de información geográfica, de teledetección, de sistemas, etcétera, etcétera, que son los que, donde se produce el auténtico intercambio de conocimiento, los que proponen mejoras, bueno, este tipo de cosas. Y cuando nos enfrentamos a alguna temática específica, especialmente complicada, pues lo mejor es crear grupos técnicos de trabajo, ¿no? Su misión es abordar esa temática, es elevar unas conclusiones que no tienen más que el objetivo de ser una propuesta que se eleva pues a la comisión respectiva de seguimiento, que a su vez lo elevará a la comisión de coordinación en caso de que lo considere oportuno, etcétera, etcétera. Y así, pues nosotros hemos resuelto problemas que teníamos atascados desde el principio del propio SIGNA, como han sido las unidades administrativas, modelos digitales del terreno y las ortofotos. Estamos ahora trabajando con nombres geográficos. Bueno, pues esos temáticas que tienen algo así como podríamos decir muchos padres, mucha gente interesada, mucho usuario con distintas perspectivas, lo mejor es abordarlos con escenarios de este tipo. Y luego ya el triple salto mortal, pues es cuando nos enfrentamos además a distintos sectores de la población, ya no solo estamos hablando de temáticas, sino de cosas transversales en los que queremos involucrar a muchos más usuarios, que lo mejor es crear conceptos de tipo foro, como puede ser, y de hecho lo tenemos con la administración local, pero puede ser con colegios profesionales o con distintos colectivos, con el objetivo de intercambiar conocimiento, alcanzar acuerdos de colaboración, y siempre desde esa premisa de lealtad institucional o de lealtad entre organismos, y en ese flujo arriba abajo en el que lo mismo pesa tu opinión, que tienes una visión desde arriba, como atender necesidades de usuario que se pueden producir abajo, ¿no? Esto es muy enriquecedor. Y así, pues nosotros hemos buscado el máximo contacto posible con nuestros usuarios, y para esto pues hay infinitud de instrumentos, ¿no? Lo más importante es que siempre haya una cuenta de correo electrónico y que garantices una respuesta en menos de 24 horas. Hay IDES que tienen una apuesta muy potente en las redes sociales, siempre que la actividad lo permite. Yo les he visto a muchos caer en la frivolidad, porque hay que meter un tuit al día y llega un momento en que se tuitea cualquier cosa, ¿no? Con tal de estar en la red. Bueno, pues tampoco es eso, ¿no? Otra opción es estar en los blogs más activos, los blogs específicos y sobre todo en nuestro caso los de actividades al aire libre. Puede ser opcional el tener además un geoportal o un portal dedicado al conocimiento, porque la IDE suele estar muy orientada estrictamente al negocio y a veces hace falta tener un ámbito más amplio que te permita hablar de otras cosas que de servicios interoperables, etcétera, etcétera. Luego, por supuesto, la celebración de reuniones, talleres, seminarios, bueno, webinars como el que estamos ahora,
y la organización de jornadas y congresos, ¿no? Y luego otro elemento también, que es la garantía con esos distintos actores de qué es lo que ofrecemos, pues es tener claramente orientada la IDE a ese concepto de reutilización, adoptar una licencia de tipo y que sea interoperable, y ahí está ese logo en el que nosotros recomendamos seguir la fórmula de Creative Commons, de hecho lo es también por parte de la IDE a nivel estatal, y hacerlo expreso. ¿Cuál es este acuerdo de reutilización? Pues en todos los frontales, en los propios metadatos, etcétera, etcétera, abriendo ese concepto de Open Data a Open Geodata. Así que, bueno, pues la conclusión final de toda esta aventura nuestra, pues es que hay que seguir apostando por una nueva cultura con los datos y servicios abiertos como infraestructura, que esa interoperabilidad es una garantía de acceso, que somos un servicio público, que debemos contribuir a la gobernanza y transparencia de las administraciones públicas, que nuestro objetivo es la ciudadanía, pero siempre hay que priorizar determinados sectores, en nuestro caso, pues los servicios de emergencia, el emprendimiento, la mejora de la competitividad de nuestras empresas, adaptar los recursos a la prestación de servicios y siempre generando nuevas funcionalidades basadas en casos de uso, ¿no? Y así hemos hecho la evolución de sobremesa al móvil, del modo conectado a modo desconectado, implicando siempre a usuarios, tanto internos como externos, en la toma de decisiones de lo que llamamos la pila de producto y cómo la priorizamos. Y luego debemos estar preparados porque yo ya os aviso que las IDES no son suficientes, sino que ya se va viendo venir, perdón, otro nuevo paradigma más amplio, que serán las infraestructuras geoespaciales, que es cuando vamos a incorporar pues, la información capturada por drones, donde vamos a incorporar Big Data, donde vamos a incorporar toda la información procedente del programa Copernicus y de otras plataformas satelitales. Bueno, pues ya nos estamos enfrentando a Internet de las Cosas. Bueno, vendría un largo etcétera en el que siempre va a necesitarse un componente geo a todas esas tecnologías y de alguna manera pues habrá que evolucionar el concepto de IDE al concepto de infraestructura geoespacial. Y bueno, no solo lo decimos nosotros, y ahí está un enlace bastante interesante. Es una gente muy seria la que está en la Geospatial Commission del Reino Unido, en el que publicó en agosto de 2019 pues una visión de por dónde iban a venir el futuro en este sector, ¿no? Y de alguna manera pues quiere reclamar tanto a los poderes públicos como a las universidades, como a las distintas empresas que al amparo de las universidades pueden ponerse en marcha, pues para que todos en conjunto pues evolucionemos este tipo de soluciones, ¿no? Con lo cual pasamos de un concepto de evolución a ver si no viene un concepto de revolución, ¿no? Y con esto, pues si os parece, me he alargado un poquito más de lo que yo contaba, pues si os parece, pues vamos a empezar a trabajar en el taller, ¿vale? Y así os cuento un poquito con respecto al taller, que es el otro PDF que os habéis descargado ahí. El objetivo de este larguísimo documento es que sirva de guía paso a paso, ¿vale? Yo he sido incapaz de cronometrar cuánto tiempo nos va a llevar a hacer esto, con lo cual ya pido excusas por adelantado si en las 3 horas no nos da tiempo a hacerlo todo. La ventaja de que sea una guía paso a paso es que, bueno, pues cuando estemos todos agotados y hayamos llegado hasta donde hayamos llegado, pues tenéis ahí material para quien le interese mucho, pues poder terminarlo sin ningún problema, ¿vale? Pero, bueno, también puede ser que nos quedemos acabemos antes de tiempo, ya lo dudo, pero bueno, eso ahí está la cosa.
¿Queríais aprovechar sobre la primera parte para escribir alguna cosa en el... Yo ahora no estoy viendo el... No, no hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede plantear en el chat. Bueno, comentar que los asistentes, pues la mayoría son los estudiantes del máster. Tenemos algún profesor investigador también de la universidad, 3 personas. Tenemos 7 empleados de la administración pública, 2 trabajadores de una empresa pública también, 2 personas que están en paro, de los que no son miembros, digamos, de la comunidad universitaria. Y bueno, en cuanto a procedencia, pues la mayoría de la gente son navarros. También, pues bueno, hay unas cuantas personas de comunidades limítrofes, de otras comunidades y bueno, y de otros países también, pues hay 5 personas. Muy bien, pues un placer y un saludo a nuestros compañeros que nos están viendo desde fuera. Muy bien, pues si os parece, abrimos ya la home de IDENA y yo ya cambio de escenario. Y empezamos aquí, ¿no? ¿La estáis viendo? No, creo que no se ve. No se ve ¿Qué es lo que se está viendo, Jesús? el PDF. Ah, vaya, por Dios, espera, a ver. Que yo ya tengo aquí pelea con la aplicación esta para decirle que compartir pantalla. Esta. Ahora sí, ya no. Eso es, ahora sí. Vale, perfecto. Bien, bueno, pues destacar de alguna manera para esa comunidad que decíamos que podemos tener detrás, que pueden estar interesados en un momento determinado en implementar una solución geográfica en una web, pues que aquí está toda la documentación sobre el API Signa, está en el repositorio de GitHub, que es un repositorio de software libre. Aquí, bueno, pues es donde está el acceso tanto a los manuales de usuario como a los desarrolladores, ejemplos de webs que hemos desarrollado con ello y la hoja de ruta de lo que tenemos en este momento comprometido para ir desarrollando. Estamos en este momento a punto de sacar la versión 2.1 de la API, ¿vale? Bien, otro elemento dentro de esa oferta de datos libres que comentábamos, pues es este apartado de descargar, donde, bueno, pues recalcamos cuáles son nuestros términos de uso, que al final todos te llevan a la misma página que informa que al final nuestra política de licencias es Creative Commons reconocimiento, es decir, basta con que digas que la información la has obtenido de Signa o de IDENA para que puedas hacer con ella lo que quieras, modificarla, incorporarle valor añadido, revenderla. Bueno, pues el objetivo es que la información que obra en poder de las administraciones pues esté a disposición de la ciudadanía para hacer lo que considere oportuno, ¿no? Ofrecemos una herramienta gratuita, no es software libre, que permite hacer transformaciones, pues básicamente pensando en el mundo que todavía trabaja en el mundo del CAD, etcétera, etcétera, o que puede necesitar transformar sistemas de referencia, etcétera, etcétera, como es GeoConverter de la suite de GeoVide. Y luego damos paso a distintos repositorios de información. Ahora accederemos un momento a uno de ellos, en el que tenemos un repositorio de descarga de cartografía muy potente, que antes era una FTP, ahora es un protocolo HTTPS, que permite acceder pues, a la información original
los modelos digitales del terreno, las ortofotos, los LIDAR, bueno, pues muchos recursos. Estamos por encima de los 10 terabytes de información. Le hemos amabilizado el acceso con una cartoteca y fototeca que permite ver y descargarte la información de un lugar, una serie de temáticas concretas, pero también tenemos soluciones de acceso y descarga de la información catastral, la información urbanística, el SIGPAC y las direcciones, ¿no? Y ya fuera de esas temáticas muy específicas o de los grandes repositorios, pues tenemos aquí una colección de distintas conjuntos de datos, básicamente en formato vectorial la inmensa mayoría, aunque aquí también hay KMLs y hay PDFs, ¿vale? Pero básicamente estamos hablando de que ahí tenemos 1192 archivos o enlaces a distintos recursos que permiten descargarse la información para aquellas personas que estáis desde fuera de la red del Gobierno de Navarra, ¿no? Pues ahí hay una posibilidad de descargarse la información. Decir que cuando uno se descarga un conjunto de datos de este tipo, lo que hace es descargarse un archivo zip. En ese archivo compactado incluimos los propios metadatos de la información. Cuando la información tiene una simbología concreta en IDENA y es ligeramente compleja, incorporamos el archivo estándar de simbología para que lo puedas incorporar directamente en tu SIG ya simbolizado como en IDENA, y a partir de ahí ya lo puedes modificar, pero ya tienes una primera vista. Y bueno, pues lo que permite de alguna manera acceder a todo esto. Todos los conjuntos de datos tienen una codificación de Feature. Lo que te permite saber cuando mezclas información de varios temas es ese objeto geográfico de qué Feature lo obtuviste, y todos ellos contienen también un atributo Begin Live que dice a qué versión en concreto con fecha pertenece, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es que los que vais a ser reutilizadores en sistemas de información geográfico de sobremesa de nuestros datos, pues que podáis tener la garantía de trazabilidad de si estoy con el dato más reciente, de dónde saqué esta información, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un poco hemos ido mejorando estas cosas en base a las sugerencias que hemos ido recibiendo de nuestros propios usuarios, ¿no? El siguiente sería echarle un vistazo al capítulo de servicios. Aquí es donde está esa descripción y esa lista de los servicios interoperables que provee nuestra IDE, y al final lo que os interesa pues es acceder a las distintas direcciones de estos servicios, ¿no? Basta simplemente con copiar esta URL en un QGIS para poder dar de alta el servicio de mapas de IDENA con sus 700, 800 capas disponibles, ¿no? Al final lo que está haciendo es esta operación, que es solicitarle al servidor la información de qué datos tienes, y ahora le costará abrirlo porque el archivo es potente, pero bueno, esta operación se llama Get Capabilities y lo que hace es preguntarle al servidor tú quién eres y qué es lo que tienes, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí rellenar estos metadatos y que esto sea realmente operativo, pues es todo un arte. Nosotros tenemos a una persona, varias personas especializadas, pero sobre todo una dedicada íntegramente a los metadatos, tanto de los servicios como de los propios datos. Y dependiendo de qué es lo que haya descrito en estos metadatos, pues tendremos luego unas funcionalidades u otras en la propia IDE, ¿no? Entonces, no os asustéis por ver estas cosas en XML, ¿vale? Pero bueno, pues al final las máquinas se entienden gracias a este formato de archivo y a este tipo de servicios. Y así está descrito, pues, tanto cómo funciona el servicio de mapas, y el de que se inspire,
Aquí hay un listado de las capas de IDENA que son accesibles mediante WMS con sus descripciones. Aquí abajo el equivalente para el servicio de features, también con su listado, el servicio de catálogo, el servicio de coberturas y el servicio de WMTS de mapas teselados, ¿vale? Con lo cual, aquí tenéis las 4, inclusive 5, si fuera el servicio de catálogo también, URLs que tendríais que dar de alta en vuestro SIG para tener toda la potencia de lo que vamos a hacer, a ver que tiene IDENA, para poderle tenerlo implementado en vuestros sitios, ¿no? Muy bien, y luego, pues si yo he dicho que los metadatos son el corazón de la IDE, pues aquí es donde está el cliente de catálogo de IDENA, ¿vale? Decir que estamos con una versión muy antigua de GeoNetwork, que vamos a evolucionar el año que viene, porque cometimos un error de principiante con esto, y es que tocamos mucho este cliente de metadatos, lo tocamos mucho para que fuera muy amigable, para que fuera muy completo, con respecto a lo que ofrece GeoNetwork por defecto, ¿no? Y eso de alguna manera nos ha dejado capturados en una versión antigua, que ya digo que el año que viene vamos a hacer el esfuerzo de actualizarla, pero ya no haremos el mismo esfuerzo de customización o de adecuación del cliente con respecto a lo que se nos ofrece por defecto el propio GeoNetwork, ¿no? Y no sé si antes de jugar con esto, si te parece, Chus, como estamos en los primeros 50 minutos, hacemos una pequeña pausa y ya luego nos quedamos aquí jugando con el buscador. Vale, una pausa de 5 minutos.